Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Efecto Keller. Muy buenas noches, estimados y estimadas televidentes. Como todos los viernes, damos inicio a nuestro programa informativo de conversación. Hoy día, viernes 27 de mayo, vamos a compartir temas específicos del gremio de los profesores y profesoras con su máxima dirigente, la profesora Claudia Mendoza, a quien le damos la bienvenida al programa. Claudia es una destacada docente, una destacada lideresa de nuestra comuna, muy activa y por supuesto posee toda la información como para que podamos comentar temas específicos de la situación en que se encuentra la educación pública en nuestra comuna, la situación de los docentes. En fin, una conversación grata, amena, informativa, para transmitirle a nuestros televidentes información seria, responsable. Pero como siempre, Claudia, nosotros iniciamos este programa con un breve contexto sobre la pandemia que nos afecta. ¿Por qué lo hacemos? Porque la pandemia no ha terminado. Y por lo tanto, las medidas de resguardo, que son ya conocidas, ¿verdad? Lavarse las manos, desinfectarse, usar mascarilla, vacunarse, en fin, debemos mantenerlas siempre, porque incluso estamos enfrentando una pequeña alza a nivel nacional y algunos especialistas están hablando de una quinta ola. Sí, así lo he escuchado. Por lo tanto, siempre alertas, ¿verdad? Vacunarse es muy importante. También es importante porque quienes no tengan la cuarta dosis, Claudia, el 1 de junio, van a perder su pase sanitario. Sí. Y por lo tanto, entonces, ahora hay una presión mayor por la cuarta dosis, que es muy importante porque nos protege. Y si nos protegemos individualmente, también colaboramos a la protección colectiva de nuestra comunidad y en este caso de nuestra comuna. Hoy día, Claudia, tuvimos algunas actividades también durante la semana que recién pasó y queremos compartir con ustedes, director, si usted me permite las fotografías. Hoy día, viernes, se produce en el TUME un hecho muy importante que yo quiero destacar hoy día, Claudia, porque después de una ardua lucha de los familiares, finalmente fueron entregados y reconocidos a través de los procedimientos de médicos legistas los cuerpos de dos jóvenes luchadores del TUME que fueron asesinados por tropas del ejército en el año 81. Me refiero a Luis Ojeda, Pequeco, así le decíamos en esa época, y a Eugenio Monsalve. Por lo tanto, en el Museo Memoria en el TUME, que dirige muy bien la señora Angélica Navarrete, ahí vemos la fotografía, se hizo la ceremonia de homenaje a estas víctimas de las atrocidades de la dictadura. Dos jóvenes antidictatoriales que lucharon, estuvieron prisioneros en Valdivia, posteriormente salieron al exilio y posterior al exilio ingresaron clandestinamente a nuestro país a sumarse a las fuerzas que estaban luchando en contra de la dictadura. Y fueron masacrados, fue un asesinato en realidad. Yo lo recuerdo perfectamente, sí, cómo se transmitió por TVN en ese entonces. Exactamente, ahí hubo un montaje, ¿verdad? Una situación muy terrible y nosotros no debemos olvidar estas cosas. Ese es el valor que tiene esta ceremonia. Ahí estamos con la hermana de Eugenio, ella está haciendo una pequeña perfil, digamos, biográfico de su hermano, de Eugenio. Fue una ceremonia muy emotiva, pero también sanadora. Lo conversábamos con los familiares,
porque ellos dedicaron mucho tiempo a la búsqueda de los cuerpos de sus seres queridos, clamando justicia. Hoy día entonces ya sus cuerpos están identificados, van a poder descansar en paz en la tierra que los vio nacer. Esta es una ceremonia, digamos, un conjunto de actividades que comenzaron hoy día, pero continúan mañana con la ceremonia en el cementerio de Punahue de estos dos compañeros, estos dos jóvenes de Neltume. Así es que una tarde muy, muy emotiva. Hay que reconocer el valor universal de los derechos humanos y la necesidad de no olvidar. Los pueblos que olvidan tienden a repetir las mismas atrocidades. Por esa razón, entonces, quise resaltar esta actividad en la localidad de Neltume. Continuamos, director. Aquí, hace un par de días, participé de una actividad, Claudia, muy interesante, porque por primera vez en la historia de nuestro país, un gobierno inicia un proceso que han denominado diálogo ciudadano por una reforma con las personas, para las personas, una reforma tributaria. Es muy relevante destacar que el presidente Boric ha iniciado este proceso participativo, es decir, esto es a nivel nacional, se está recogiendo la opinión de diversas personas, dirigentes gremiales, estudiantes, pobladores, pensionados, en fin, gente común de nuestra sociedad, para que tengan el espacio de expresar cuáles son sus aspiraciones, cómo ven ellos la necesidad de esta nueva reforma tributaria que tiene que ver con crear las condiciones para financiar el programa social que comprometió el presidente Boric con el país. Estamos hablando de un porcentaje cercano a 8 puntos del Producto Interno Bruto del país, que va a permitir entonces, de aprobarse en el Parlamento, va a permitir financiar todos los compromisos programáticos asumidos por el presidente. Interesante, yo en la finalización de la actividad solicité, ojalá poder trasladar a las comunas, y particularmente a nuestra comuna, una actividad de este tipo, porque de verdad hace muy bien escuchar a la gente cómo perciben ellos la carga tributaria que actualmente tiene el país. Yo señalé un par de cosas muy sencillas. La percepción en general de la gente es que los impuestos se gastan mal, hay poca transparencia, se privilegia a los grandes empresarios que reciben de verdad granjerías importantes en los descuentos, y finalmente uno percibe en la comunidad que la imagen que existe es que los que ganan muchísima plata pagan pocos impuestos y los que ganamos poca plata pagamos muchos impuestos. Eso es un poco... Es la percepción, percepción de la ciudadanía. Entonces necesitamos claramente mayor transparencia en el proceso impositivo, necesitamos equidad, es decir, que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan, especialmente a quienes habitan los territorios más apartados. Pero también hay una foto interesante porque estamos con el Ceremi de Gobierno, director, que es ahí estamos, ¿no es cierto?, Óscar Godoy, Víctor Godoy, Ceremi de Gobierno, quien hace unos días estuvo en Panguipulli. Aprovechamos de saludarlo y comprometerlo a que el gobierno también se desplace a nuestras comunas, que comuniquen adecuadamente cuáles son las actividades de gobierno, porque hay una sensación también en nuestra comuna, y yo diría que en todas las comunas, Claudia, de que Valdivia es como el epicentro de todo, y hay cierto abandono de las comunas. Yo creo que esa sensación hay que quebrarla también, y por eso es importante que los Ceremis y los directores de servicio se trasladen a nuestra comuna. Continuamos con algunas fotografías que están mostrando nuestras actividades de la semana. Ahí, otra actividad muy importante, tú participaste, Claudia, en ella. El sábado pasado. El sábado pasado, sí, precisamente, con dirigentes sindicales. Coméntanos un poquito cómo percibiste esa jornada. Bueno, fue una gran exposición de dos dirigentes sindicales
que nos mostraron un poco acerca de su actividad, de cómo ellos trabajaran y ellos tuvieron una gran exposición. También nos mostraron, el segundo dirigente nos mostró la nueva constitución y cómo iba a mejorar el ambiente laboral de los trabajadores y el mayor peso que iban a tener los sindicatos frente a la jefatura. Exactamente. Y yo luego creo que, estuvo la convencional Aurora Delgado. ya. Muy interesante porque estamos, Claudia, en una etapa crucial. El 4 de septiembre se somete a plebiscito obligatorio, voto obligatorio, con voto obligatorio. el borrador de constitución. Sí. Entonces, uno lee en las redes sociales interpretaciones, opiniones, y es legítimo que así sea, pero yo creo que la obligación de cada ciudadano es tener una opinión informada efectivamente de lo que se está a cabalidad, ¿verdad? Sí. Porque hay mucha información mentirosa, sí. Hay mucha tergiversación, entonces nosotros no podemos quedarnos con esa imagen distorsionada de la realidad, y por eso es importante leerla y formarse una opinión. Y hay en este domingo 29 una actividad organizada por la Corporación Municipal en conjunto con el doctor Egon Montesinos, que dirige el Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral, con algunos constituyentes, en donde también se va a producir una conversación, informaciones respecto de este tema. Y también hay, de parte de la escuela Manuela Navalón Sáez, sí, otra actividad el miércoles 1 a las sí, 10:30, en donde va a estar presente la constituyente Ramona Reyes Painequeo, ex sí, alcaldesa de Payaco. Sí. También con el mismo propósito, entregar el texto, difundirlo, conversarlo, promover el debate responsable y serio de las nuevas ideas que van a darle forma al nuevo país que todos necesitamos construir. ¿Qué más tenemos ahí, director? Un comentario más bien personal, pero que también tiene que ver con lo público. Ese personaje que me acompaña, eso es en mi casa, en Coñaripe, en la isla Yancahue, se llama Tito Ursúa. ¿Quién es Tito Ursúa y por qué lo pongo? Porque él es un enamorado de Chiloé. Y de hecho en las redes sociales aparece como Chilo Tito Ursúa. Chilo Tito Ursúa. Con él comenzamos hace ya más de 25 años un programa de turismo para adultos mayores y principalmente pasajeros de comunas modestas, populares de Santiago. Basado en un precio justo, de tal manera que fuera posible financiar por cada familia su estadía y ofreciendo, por supuesto, servicios de calidad y promoviendo el turismo en nuestra comuna. Y pasó a verme precisamente porque vamos a retomar esos programas. Hay que decir, nosotros, Tito y yo fuimos, y mi señora, que también es parte fundamental de nuestro proyecto turístico, fuimos pioneros un poco en el desarrollo del turismo en nuestra comuna, junto a otros emprendedores que siempre estuvieron, digamos, pero se empezó a masificar, y entonces quise traer a la memoria a ese personaje que en el caso nuestro colaboró muchísimo a que la gente conozca Coñaripe, Peliquín, en la zona termal, y que no necesariamente con mucha plata haga turismo, sino que ofrecer un precio justo y un producto de calidad. ¿Tenemos más fotografías? Bueno, estamos entonces ya finalizando la primera parte de nuestro programa. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con nuestra invitada especial, la señora Claudia Mendoza, presidenta del Colegio de Profesores de la Comuna de Panguipulli. Centralnoticias.cl, CN Televisión, están presentando Efecto Keller.
Cada jueves a las 20 horas. Ingresamos a los archivos del pasado. Un recorrido por la nostalgia. La historia es nuestra. Retransmisión los fines de semana. Ahora, descarga la aplicación de CN Televisión y míranos desde tu móvil. Escanea el código QR desde la web centralnoticias.cl o desde la pantalla del canal en tu televisor. Fácil, descarga, instala y mira en tu móvil. CN Televisión. Centralnoticias.cl, CN Televisión. Están presentando Efecto Keller. Muy bien, estimados televidentes, estimadas televidentas, volvemos con la segunda parte de nuestro programa, con la señorita Claudia Mendoza, Sí. presidenta del Colegio de Profesores de nuestra comuna, de profesores y profesoras. Sí. Hay que insistir en eso porque estamos en un proceso, yo lo dije en el Consejo, solicité en el Consejo, solo un preámbulo, que la Corporación Municipal y todas las dependencias de la municipalidad promocionaran, difundieran los protocolos feministas y de igualdad de género. A mí me parece muy importante porque en esos protocolos está contenida, la forma en que nosotros debemos, los hombres, digamos, debemos relacionarnos con las mujeres. Porque hoy día hay una sensibilidad y hay una conciencia muy alta en las mujeres respecto de la discriminación, del abuso, en fin, de todas estas situaciones que incluso aparecen en los medios, ¿verdad?, con tanta fuerza. Por lo tanto, hay que aprender a un nuevo tipo de relación entre hombres y mujeres y la diversidad sexual. Para los niños ha sido más fácil que para nosotros. Sin duda. Sin duda. La escuela se ha preocupado también de hacer sentir estos valores. Sí. Claudia, vamos al tema. Cuéntanos un poco cómo es, cuál es la estructura del Colegio de Profesores de Panguipulli, cuántos son sus socios, cómo es el trabajo, cuáles son sus actividades, cómo visualizan este proceso de representación gremial. Bueno, yo llevo alrededor de 1 año y medio ya de presidenta del Colegio de Profesores. Yo llevo exactamente 7 años en la Corporación Municipal de Panguipulli, de lo cual yo me integré rápidamente a la actividad gremial porque consideraba que era muy importante. Tengo que también decir con mucho orgullo que mi padre también fue dirigente del Colegio de Profesores a nivel nacional. Yo creo que por ahí hemos sacado la beta de dirigente, sí, porque también debo decir que mi hermano es dirigente del Colegio Médico. A nivel... Pues sí, el gremialismo está presente en la familia. Está en la sangre, yo creo. Sí. Bueno, me integré rápidamente. Me pidió una lista que pudiéramos conformar. Entiendo que no habíamos tenido antes mujeres, una sí. Mujer, ¿sí? Sí. Yasna Gaete. Yasna Gaete. Ella fue la primera, ¿no? La primera, sí. Porque antes había sido Claudio González. No. Bueno, cuando Claudio se suma al gobierno del alcalde anterior, Yasna lo representa. Ella era parte de la lista, por lo tanto ella ocupa el puesto de Claudio González. Luego vienen las elecciones del Colegio de Profesores, primeras elecciones que se hicieron de forma virtual. Cosa que por ahí ha estado un poco cuestionada, y ahí asume, bueno, en Panguipulli aquí tuvimos la lista junto al secretario que es don Guido Hoffman y el tesorero que es don Hugo Mera de la ciudad de Neltume, ¿no? de Neltume. Bueno, hemos funcionado con algunos departamentos, tenemos alrededor de 120 profesores que están colegiados, a lo cual nosotros nos debemos a una directiva regional que está en Valdivia, el Colegio de Profesores de Valdivia. ¿La preside esa directiva regional, don Ángel? Celia Hernández. Ah, ya.
Celia. También un profesor panguipullense fue presidente de regional. Ángel Toro. Ángel Toro. El anterior fue Ángel Toro y Sí. en esta última, donde Sí. yo también salí elegida, asume también Celia Hernández. Un poco, Claudia, Tenemos que decir que somos un gremio de mujeres. sí, la pandemia afectó duramente la vida en general en nuestro país, en el planeta, en el mundo, ¿no? Y una de las actividades más golpeadas fue sin duda la educación. Yo creo que después de la salud fuimos la educación. ¿Ya? Y en alguna medida, y yo siempre he pensado, y lo expreso, digamos, donde corresponde, que ustedes, los docentes, las docentes, junto con el personal de la atención primaria, en general el personal de la salud chilena, han sido verdaderos héroes o heroínas, digamos, en este proceso. En el caso de los profesores, porque han estado en primera línea enfrentando el virus, ¿no? Pero en el caso de los profesores, ustedes tuvieron que lidiar con una situación absolutamente desconocida, Claro. ¿verdad? Pasar de la clase presencial A la clase una clase telemática. O asincrónica. Con todas las dificultades que la conectividad, la falta de conectividad en algunas partes genera. Porque por lo menos yo lo viví, porque mi señora es profesora, y cuando ella hacía clases me decía que era increíble que un porcentaje muy alto de niños y niñas no tenían conexión. No y tenían por lo tanto conexión, no tenían quedaban señal. absolutamente desprovistos de los procesos educativos, siendo ya la clase telemática una dificultad. Sin señal ya no había clase. ¿Cómo ves tú ese periodo, estos 2 años Bueno, que han enfrentado? eso fue un periodo de mucha ¿Qué significó para los profesores y profesoras? Fue fuerte porque tuvimos que cambiar muchos paradigmas que nosotros habíamos sostenido hasta ese momento, digamos. Y tuvimos que transformarnos en profesores que hacían la clase presencial, donde uno podía hacer la retroalimentación directa con el estudiante. Todo era cara a cara. Y luego, el primer año, como nosotros tuvimos que detectar, bueno, primeramente, lo primero que tuvimos que ver cómo estaban los niños y dentro de sus familias. Porque la pandemia, usted recuerda de que significó muchos despidos. Y había muchas familias de nuestros estudiantes que tenían muchas dificultades económicas. Y los profesores también tuvimos que asumir muchas veces esas ayudas también a la familia, contención a la familia. Nosotros inmediatamente lo primero que dijo, nosotros los profesores y profesoras dijimos tenemos que tener el contacto con la familia, saber cómo están nuestros estudiantes, qué les ocurre, cómo están emocionalmente, cómo están económicamente, cómo se pueden ayudar, qué contactos se pueden tomar con qué redes para que ellos puedan tener algún tipo de beneficio. Luego de eso, ¿cómo transformamos nuestras clases? Estábamos acostumbrados a hacerlas presenciales, directo con los estudiantes, los niños y niñas de nuestras escuelas, nuestros liceos. Luego, muchas escuelas vieron en el contexto que estaban trabajando, algunos trabajaron de forma sincrónica, eso significa a través de guías que repartían ellos mismos en el furgón, donde se repartían también las canastas Junaev, y se repartían las guías a cada familia para que los niños pudieran trabajar, y luego se recogían esas guías y se revisaban y se entregaban en la próxima clase. Los estudiantes de las escuelas urbanas donde podíamos tener mejor señal, empezamos a implementar otro tipo de clases también y pudimos trabajar con redes sociales, pudimos trabajar a través del WhatsApp, también trabajamos con los correos. Muchas escuelas se implementaron rápidamente los correos de los niños y de los profesores, correos institucionales. Una pregunta muy sencilla. ¿Esas iniciativas surgen desde los profesores o hay un instructivo de carácter nacional? No, nada. Nosotros estamos... la pelea tremenda fue del Colegio de Profesores ahí, que nuestro ministro que teníamos en ese entonces no daba ningún tipo de ayuda. Él era un ingeniero comercial, dio muy pocas pautas, se le pidió tanto que trabajaran a través de la televisión. Usted sabe que otros países empezaron inmediatamente a trabajar a través de canales infantiles que se crearon educativos, cosa que aquí en Chile no pasaba, y teniendo las posibilidades.
Luego de eso, el colegio de profesores tuvo que presionar muchísimo a un ministro que no sabía de educación, que era muy autoritario y testarudo, en que nosotros teníamos que mantenernos en nuestros hogares para no contagiarnos. En ese momento no teníamos vacuna, nosotros los profesores no estábamos vacunados, los niños menos. Entonces teníamos que trabajar desde nuestro hogar para poder mantener la salud, que era lo primero. Fue la bandera de lucha del colegio de profesores. La salud de los niños, niñas y adolescentes y de los profesores y profesoras está primero. Y luego de eso fue el primer año, se empezaron a crear nuevas metodologías, como por ejemplo los aprendizajes en base a proyectos, donde nos organizamos, salieron trabajos muy bonitos, trabajos muy interesantes, y nos dimos cuenta los profesores que somos creativos, que somos innovadores, que somos flexibles, porque pudimos sacar adelante, a pesar de la distancia que podíamos estar de nuestros estudiantes, pudimos sacar adelante un currículum nuclearizado, un currículum que se unió, donde estaban las asignaturas más importantes, y con eso se crearon los Yo creo, Claudia, que nuestra comunidad educativa debe reconocer ese esfuerzo. Sí, eran horas de trabajo. Que es muy importante, porque yo pienso que ustedes se enfrentaron una situación absolutamente inédita, sin metodologías específicas para enfrentarla. O sea, tuvieron que inventar mecanismos, instrumentos metodológicos para poder cumplir el objetivo, digamos, y fue de la escuela. Muy importante la ayuda entre pares de los profesores. Un profesor nos enseñaba a usar el Zoom, otro profesor nos enseñaba a usar los cuestionarios Google, otro profesor enseñaba a usar otras plataformas. Sé que por ahí también otros profesores enseñaron las plataformas Meet, nosotros Zoom, etcétera. Para el segundo año recién, el ministro porfiado flexibilizó la SEP, y con la SEP se pudieron comprar chips para los estudiantes que no lo tenían. Y entonces ahí se pudo trabajar de forma virtual sincrónica, a través de plataformas. Sí, eso las escuelas que pudimos. Es decir, después de esta experiencia, ustedes están en condiciones de enfrentar cualquier situación de emergencia. Yo creo que sí. Yo creo que ojalá que todo esto quede escrito, por si viene, como siempre se van a dar pandemias cada cierto tiempo, se pueda replicar esta forma de trabajo, porque fue... Es decir, la clase telemática comenzó a acompañarnos en general, digamos, todas las actividades humanas hoy día están incorporando con mucha frecuencia el trabajo telemático. Yo creo que ese es un elemento que va a estar presente con mucha fuerza en el futuro. Ahora, Claudia, una pregunta muy precisa. De todas maneras, pese a todo este esfuerzo que ustedes hicieron como profesores, como gremio, evidentemente la calidad, digamos, los procesos de aprendizaje tuvieron pérdidas, ¿verdad? Es innegable. ¿Se podría cuantificar? Todavía se están haciendo estudios, don Alejandro, todavía no se puede dimensionar exactamente cuánto es el retraso que tienen nuestros estudiantes. Yo creo que aquí se valoró el trabajo de los profesores, porque yo creo que sin profesor no puede haber aprendizaje. Aunque pudieran decir que hay otras cosas que se pueden utilizar para aprender, pero el profesor es el profesor guía. Y sobre todo nos dimos cuenta que los niños perdieron normas. Y ese ha sido el gran trabajo en esta vuelta, en este retorno, que los niños tengan normas de convivencia. Y por eso se han dado estos altos índices de violencia en los liceos y escuelas. Ahora, por eso también pudimos pedir, y fue el Colegio de Profesores quien se la jugó por pedir la flexibilización de la jornada escolar. Y la mayoría de las escuelas están trabajando con jornadas reducidas, para que los niños se fueran acostumbrando de a poco y se fueran normalizando con respecto a las reglas de convivencia de una comunidad escolar. ¿Tú crees, Claudia, que ese evidente y gigantesco esfuerzo que ustedes hicieron hoy día está en el
en la conciencia de la comunidad como un alto valor del docente? Yo creo, por lo menos... O sea, porque ustedes, y obviamente cuando uno te escucha, no tienes otra opción sino valorar el rol del profesor en la sociedad. Mi pregunta es, ¿nuestra ciudadanía, crees tú que tiene conciencia del rol que ustedes jugaron? Yo creo que yo no debería ser quien lo diga, ¿eh? Yo creo que debería ser la comunidad lo que lo dijera. Pero yo creo que los papás se dieron cuenta, así de los apoderados de nuestra comuna, como así también de nuestro país, se dieron cuenta de la importancia del rol del profesor. Porque ellos les costaba mucho trabajar con 1, 2 o 3 niños que tenían en sus casas, entendían de cómo era trabajar con 35, 36, 45 también que tienen otros establecimientos. Además yo en esa época percibí, digamos, por las redes sociales, la comunicación pública del ministerio en general, la visión de los políticos, de algunos sectores políticos, señalando, oye, pero si los profes no están trabajando. No. Yo lo escuché mucho. Hubo una actitud bastante despreciativa hacia lo que estaban haciendo los profesores, desde la política, desde el ministerio. ¿No fue así? Mire, yo le voy a solamente señalar un trabajo que tuvimos en el primer mes. No fue en el primer mes, perdón, cuando fue que ya definimos que la pandemia seguía y teníamos que ver alguna manera de trabajar con los niños de forma virtual. Y me pasé una semana completa con mi teléfono, con mi internet, llamando a los apoderados, familia por familia, para preguntarles si tenía un teléfono, tenía un computador, si usaba módem o usaba chip, qué tipo de internet tenía. Eso demoraba muchísimo, esas encuestas. Hicimos encuestas de niños que mi curso en ese entonces creo que tenía 38 alumnos y alumnas. Por lo tanto, imagínense lo que yo me pasaba haciendo una encuesta por teléfono a 38 estudiantes. Un trabajo gigantesco. Ahora, ¿cómo están las cosas en Panguipulli? ¿Cuál es la percepción que tiene el profesor, sus dirigentes, del estado en que está la educación pública en nuestra comuna? Bueno, nosotros estamos muy expectantes porque resulta de que se nos ha avisado muchísimo de esta deuda que hay, de este hoyo económico que nos encontramos la Corporación de Educación. Y la verdad es que estamos expectantes para que nos digan dónde se encuentra esta deuda, a quién se le debe, cuáles son los acreedores de esta deuda, porque todavía no la hemos visto. Entonces también nos ponen un riesgo tremendo, porque usted sabe que eso significa muchas veces despido, reducción de horarios. A pesar de que cuando ingresó este nuevo alcalde se pretendía reducir una cantidad de horas y un poco ejercimos presión, fuimos a hablar con él para que eso no se llevara a cabo y no se pudiera reducir estas 700 horas, a lo cual accedió. Pero seguimos en esta duda que todavía no se aclara bien y que nos trae confusión, nos trae preocupación a nosotros los profesores. Además, ¿por qué lo digo? Porque también viene un proceso importante para nosotros los profesores para este próximo año, que son el traspaso de nosotros los profesores a los servicios locales de educación. Y para eso nosotros los profesores tenemos que tener seguridad de nuestro trabajo, de nuestra situación contractual con la corporación. Porque si no, ustedes quizás lo han escuchado, de que las experiencias que hay con otros servicios locales de educación no ha sido buena, porque la mirada que tuvo dentro del gobierno ahora de Piñera, porque todavía no podemos hablar cuál es la visión que está teniendo este nuevo gobierno y con el nuevo ministro de Educación, que es profesor, que es profesor, que por fin tenemos un ministro profesor.
quiere darle una segunda mirada, lo escuché hace poco, que quiere postergar un poco el ingreso de los profesores a los servicios locales de educación, o sea, la educación completa. Y eliminar la evaluación docente, ¿no? Sí. Claudia, un poco para explicarle a nuestros televidentes la situación. Las cargas horarias están determinadas por un instrumento comunal que se llama el PADEM. Sí. Como yo soy concejal y antes fui alcalde, tengo cierta experiencia en eso. Y recuerdo que muy al filo de septiembre, porque esto tiene un plazo, 31 de septiembre tiene que estar listo el PADEM. Listo el y ahí fue donde nosotros pedimos que no se integraran estas 700 horas de reducción. El primer borrador, el primer documento que nos hizo llegar la secretaria general al Consejo, yo lo consideré un trabajo incompleto. Yeah. Lo dije incluso, porque no nos permitía establecer con claridad cuál iba a ser el devenir del año para el sistema educativo público, ni desde el punto de vista financiero, ni desde el punto de vista de los planes que necesariamente deben cumplirse, ¿no es cierto?, de acuerdo al PADEM. Había una falta de información importantísima allí, dificultades para entender los procesos de matrícula, no sabíamos si había aumentado o bajado, muchas dificultades. Por esa razón solicitamos al alcalde que instruyera a la secretaria general presentar un documento que fuera de verdad, efectivamente coherente con la realidad que estábamos viendo. Por lo demás, habíamos pedido al alcalde una auditoría externa importante para la corporación, porque suponíamos que habían problemas, pero no teníamos información fidedigna. Yo solicité muy tempranamente la necesidad de esta auditoría. Partimos con un déficit de 500 millones, pero en realidad hoy día el Consejo Municipal no sabe todavía cuál es el monto final del déficit. Sí. ¿Ya? Lo único que sabemos es que en la medida en que esto no se clarifica, el Consejo ha tenido que ir aprobando recursos extraordinarios para la educación. Un caso emblemático es, por ejemplo, la escuela Tierra de Esperanza en el Tume, que ustedes conocen perfectamente. Sí, perfectamente. O sea, nosotros participamos allí en una reunión con la comunidad educativa de la Tierra de Esperanza, y créame que ahí no hay condiciones dignas ni para los docentes ni para los alumnos y la gente, sin calefacción, sin internet. Tuvimos que pedirle al alcalde hiciera una propuesta específica para poder poner internet y poder calefacción. Es decir, aquí estamos frente a un problema que, si no se clarifica, va a seguir creciendo la duda, la especulación, y cuando hay esos procesos, finalmente lo que se deteriora son las confianzas. Entonces, y los ánimos. La pregunta es, ¿cómo perciben ustedes eso hoy día en la comuna de Panguipulli? Bueno, nosotros no hemos visto grandes acciones dentro de educación. No hemos mantenido más o menos igual. Solo esto que es... Bueno, esto también se produjo producto del pago de la subvención. Se decía... 1.300 millones creo que es. Del pago de la subvención, sí, desde cuando estábamos trabajando de forma... Ya. Sí, que se pagó la subvención, se pagó en un promedio que se hizo del mes de diciembre y el mes de marzo, los primeros días que los niños alcanzaron a ir a la escuela. Y obviamente esa asistencia era mucho menor a lo que es habitualmente. Y por lo tanto eso siempre fue dejando un rezago. Claro, porque hay que explicar, ¿no es cierto?, a nuestros televidentes que la subvención escolar se paga sobre la base de la matrícula promedio, asistencia media. Que es lo que se quiere cambiar en esta nueva constitución. Claro,
Eso es Exactamente. absolutamente injusto. Injusto. ¿Verdad? Especialmente con comunas rurales y con territorios tan extensos como las nuestras, Claro. donde hay que poner transporte. Un proyecto educativo en una escuela no se debe a la cantidad de estudiantes que pueda asistir en un mes, sino al proyecto educativo a sí mismo. Por lo tanto, por eso se pide el pago basal para las escuelas, no por asistencia. Ahora, Eso es importantísimo decir lo que es el cambio, uno de los cambios importantísimos que se deben en educación. ¿Ya? Sí. Que no se pague más por asistencia, porque si no hay escuelas que van dejando deudas, porque hay escuelas rurales que tienen niños que tienen momentos que se enferman muchísimo, hay mucha lluvia, hay mucho frío, largos trayectos donde se tienen que desplazar los estudiantes, los niños y niñas de nuestra comuna, y eso va dejando una deuda. Por lo tanto, no es justo que se pague por asistencia media, Claro. sino que un pago basal por el proyecto que cada comunidad escolar necesita. hay que también decir, Claudia, que se aprobó la ley ya en el periodo de la presidenta Bachelet de la creación de lo que se ha llamado la desmunicipalización, que es lo sí. que acabas tú de decir. Y la desmunicipalización no es solo... Eso lo pidió también el colegio, que fue una de las luchas, las grandes Sí. luchas del colegio de profesores, Correcto, que nosotros sí. pasáramos de nuevo a como empleados Exacto. públicos. Entonces, la desmunicipalización no es solo deshacerse desde la municipalidad, decir ya por fin me saco encima este cacho, Claro. sino que es una responsabilidad enorme porque las condiciones para que efectivamente se resguarden los derechos de los docentes y se asegure un traspaso adecuado están también establecidas en la ley. Claro. Porque primero, hay cambio de régimen para los docentes cuando salen al servicio local de educación. Con respecto a los contratos, ¿Sí? bueno, pasamos a ser de los servicios locales y ahí estamos en deuda nosotros los profesores, porque finalmente no vamos a ser funcionarios públicos ni la educación va a pasar a ser pública, sino que pasamos a otro sistema que son los servicios locales de educación, y que la orientación que mayoritariamente he tenido ha sido del control de las dotaciones de profesores, más que de mejoramiento de la educación pública. Bueno, es un debate que yo creo que va a tomarse con mucha fuerza a propósito de las nuevas... Y que se haga en profundidad. Sí. Entonces, aquí hay situaciones que escapan a lo local, que deben ser enfrentadas en el ámbito del Parlamento, de la discusión de la nueva Constitución, pero en el ámbito estrictamente local, ustedes, ¿cuál sería la palabra? ¿Cómo definirías tú, Claudia, la sensación, la percepción que tienen los docentes de nuestra educación pública? Bueno, que muchas veces nosotros nos sentimos que la educación pública no es protegida, no es cuidada, no es, porque también lo que invierte el país en el Estado, en estas escuelas, a veces nos deja en mucho retroceso con respecto a otros empresarios que colocan escuelas o liceos y que tienen mucho poder económico y que pueden colocar escuelas, liceos con edificios muy bonitos, pero que en el fondo es también parte de la educación pública. Exactamente. Ahora, hay que decir, y yo lo planteo siempre en el Consejo, Claudia, que si se mantuviera el actual esquema de administración de la salud, de la educación pública en nuestro país y en Panguipulli, el único factor que genera ingresos es la matrícula. Claro. Es cierto, ahí está la ley CEP La ley CEP, que compensa, digamos, algunas carencias socioeconómicas, pero en principio, el principio fundamental es que la matrícula se transforma en el único factor de ingresos. Claro. Como tal, tú ya lo explicaste,
no es la matrícula global, sino que la matrícula que efectivamente... Diariamente asiste. Claro, ¿me entiendes? Claro. Que si hay viento, si hay lluvia, si hay barro, si hay caminos malos... Si hay una pandemia. Eso no está contemplada esa dificultad. Por Y lo cuando tanto, uno ya, hace una clase, la hace para ya todos los es un sistema en estudiantes. ese sentido injusto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para mantener y ojalá hacer crecer la matrícula? Y ahí yo creo que tenemos que intervenir, porque yo le decía a la secretaria general, y lo he dicho en el Consejo, nosotros tenemos una red pública de jardines infantiles y salas cuna. En mi periodo de alcalde yo le di un fuerte impulso a la construcción de jardines infantiles y salas cuna, precisamente aprovechando el programa nacional que generó la presidenta Michelle Bachelet. Sí. Creo que construimos 11 o 12 salas cunas en toda la comuna, más las que ya existían, o sea, es una red importante. Fue importante. ¿Ya? Y yo siempre pensé que el ingreso a la sala cuna o al jardín infantil debiera ser el inicio de un círculo virtuoso de la educación pública. Entonces, como eso hoy día no es así, evidentemente no es así, pregunto, bueno, ¿qué porcentaje de nuestros niñas y niños que hoy día ingresan a las salas cunas y jardines infantiles son efectivamente, cuando egresan del sistema, alumnos de una escuela pública? De una escuela o liceo público. No tenemos ese dato. No tenemos ese dato, yo creo que es importante saberlo, pero yo creo que eso también se va a solucionar cuando tengamos una educación pública tomada por el Estado de forma importante, que se le dé el rol importante que se debe la educación pública en este país, y no nos estemos peleando de repente las matrículas. Porque en el fondo, entre los sistemas educativos que hay un tema, que lo tiene solamente Chile. Hay un tema que se vincula con la Constitución. ¿Por qué? Porque el principio de municipalización está consagrado en las 7 modernizaciones que impulsó la dictadura por allá por el año... 1981. Claro. 81 cuando se municipalizó. Entre ellas la AFP, la salud, la educación, etcétera. Entonces, en ese principio que fue más bien por tener un control del profesorado. Y también para abrirle el espacio a la inversión privada en el sistema educativo. De educación. Que surgieron las universidades privadas, todo eso. Entonces, la pregunta es si el principio entonces de transformar la educación pública en una educación municipal, que está regido por que yo bonifico, le doy un voucher al apoderado para matricularse en tal o cual escuela, pero no financio el servicio vital, fundamental, que significa entregarle a la ciudadanía educación pública estatal de calidad. De calidad. Entonces, ahí hay una distorsión que solo puede ser corregida si nosotros eliminamos ese principio de subsidiariedad que está consagrado en la Constitución respecto de la educación. Exactamente. Por eso es que a mí me parece tan importante hacer un llamado a nuestros ciudadanos y ciudadanas a revisar, a leer con seriedad la propuesta, el borrador de nueva Constitución. Sí, exactamente. ¿Cómo ves tú esa...? Bueno, primeramente porque esta nueva Constitución, o este borrador que ya está listo, considera la educación como un derecho fundamental que no estaba dado en la anterior. Segundo, que el pago sea basal por proyecto educativo de las comunidades y no sea ya por asistencia como se está haciendo en este momento, que quedó claramente demostrado en pandemia que fue un factor economicista que tuvo el ministro con la educación, mezquina, porque en este momento nosotros éramos cuando más necesitábamos los recursos para poder asistir a todos nuestros estudiantes. Y por lo tanto yo hago un llamado
para poder producir los cambios en educación que necesitamos cambiar la Constitución. Por eso yo llamo a votar por el apruebo del borrador que hay en este momento. Los llamo también a todos los panguipuyenses a asistir a todas las actividades que hay con las constituyentes que están viajando y los constituyentes a las comunas para poder trabajar, explicar, informar a la comunidad lo que significa este borrador. Muy bien. Bueno, ya el director nos está dando las señales de que estamos abusando un poquito del tiempo. Claudia, este ha sido un diálogo, digamos, no presuntuoso, sino muy coloquial. La idea es transmitirle a nuestros televidentes esas imágenes respecto de cómo se sienten los profesores en nuestra comuna, y sobre todo para mí es muy importante ayudar a valorizar efectivamente el rol del profesor. El rol del profesor y de la profesora. Sí. Yo creo que nosotros no podemos tratar a nuestros docentes como si fueran las nanas de nuestros hijos. Sí, ¿me exactamente. A veces yo tengo esa sensación, digamos, de que en general vemos a nuestras profesoras y profesores como quienes son cuidadores de nuestros hijos. En realidad ellos son los educadores. Sí. Y obviamente es un rol combinado entre el docente y los papás, digamos. Ahí es donde está el juego entre los valores que va entregando la familia, el conocimiento y los valores que también entrega la escuela. La educación en Chile, y ahí es importante también decir que el currículum que entrega el Ministerio de Educación también va dando una formación a los ciudadanos para que luego sea valga la redundancia, un buen ciudadano de nuestro país. Muy bien. Claudia, puedes despedirte de nuestros yo agradezco mucho esta invitación. Yo creo que es siempre importante que la comunidad sepa lo que hacemos nosotros los profesores, como nosotros también vamos luchando por vamos resguardando también los cuidados que tienen que tener para nuestros estudiantes, para que reciban una mejor educación, como también las condiciones laborales que vamos teniendo nosotros los profesores y profesoras de esta comuna, que en este caso es la que yo me existe para mí, digamos. Y así hemos ido trabajando de la mano con muchos profesores para poder mejorar las condiciones laborales que en este momento se encuentran con mucho agobio, y por eso nosotros estamos siempre asistiendo a cada escuela para ver se respeten y bajar los niveles de agobio que nosotros los profesores tenemos, porque ha sido difícil, muy difícil este retorno a las clases presenciales, porque los niños eran otros, eran muy distintos los niños que nosotros habíamos dejado. Sí. Bueno, yo quiero agradecerte, Claudia, primero la presencia en este modesto programa de informaciones, pero también agradecerte a través de tu persona, digamos, agradecerle a los docentes de nuestra comuna. Muchas gracias, don Alejandro. El gigantesco esfuerzo que ustedes han hecho, la creatividad que han desplegado para enfrentar momentos tan difíciles. Yo creo que van a ser históricos. Así es. Y pedirle a nuestros televidentes que valoremos efectivamente la importancia de contar con docentes de esa calidad humana y profesional. Así que en ese sentido mis felicitaciones, Claudia. Muchas gracias, don Alejandro. Les serán transmitidos su comprometernos a apoyar todos estos procesos de forma muy responsable. Y yo me despido también de nuestros televidentes con un mensaje. Creo que es muy importante asumir que el 4 de septiembre vamos a plebiscitar la nueva estructura del país que todos demandamos por tanto tiempo. Entonces, lo que corresponde, una vez que la Convención Constituyente ha generado ya el documento final de más de 400 artículos, es que lo estudiemos, que no nos dejemos informar por estas mentiras informativas que surgen por todas partes, sino que nosotros con nuestros propios ojos leamos y saquemos nuestras conclusiones para que objetivamente el 4 de septiembre votemos informadamente. Yo adelanto, en todo caso, que todas las noches me leo varios capítulos para conocer a cabalidad
la propuesta que nos hace la Convención Constitucional. Con lo que conozco hoy día de este borrador, no tengo absolutamente ninguna duda que el 4 de septiembre voy a marcar apruebo nueva Constitución. Yo también, por un fortalecimiento de la educación pública. Así es. Voto apruebo. Muy bien, estimados auditores, estamos terminando nuestro programa. Les deseamos un muy bonito fin de semana, helado en todo caso, hay que protegerse. Y nos vemos en el próximo programa. Que les vaya muy bien, muchas gracias. Centralnoticias.cl, CN Televisión presentaron Efecto Keller.